¿Se puede disfrutar de los videojuegos siendo ya mayor? Buenas, hace un par de semanas estuve en el Delta del Ebro viendo el eclipse solar y la verdad es que fue espectacular, no me lo imaginaba. Uno ve fotos y tal, imágenes y se hace una idea. Y luego mientras está ocurriendo el eclipse parcial también te pones las gafas y dices, qué interesante, tal. Pero cuando es el eclipse total, que te quitas las gafas y además era al atardecer que se veía en el horizonte súper grande con esos colores, pasas de el cielo estar en puesta de sol a estar en twilight, como se dice. O sea, los colores del cielo están en modo crepúsculo porque se oscurece y luego cuando vuelve a salir el sol, ¿no? Vuelve a ser atardecer y luego vuelve a ser crepúsculo. O sea, pasas atardecer, crepúsculo en un minuto. Bueno, no sé, fue súper bonito y espectacular y tal. Entonces, ¿soy mayor y puedo disfrutar de estas cosas? Pues sí, no sé. Bueno, tan mayor no soy. Pero bueno, esto viene a cuento de que la semana pasada, hace un par de semanas, que veo que los youtubers españoles, así un poco viejunos de videojuegos, Spinecart y Creativo en Japón, por lo menos he visto que han subido vídeos hablando de si son mayores para disfrutar de los videojuegos y tal, y temas así. A ver, yo creo que se puede disfrutar de cualquier cosa a cualquier edad. Entonces quería hablar un poco de la señora esta nueva neozelandesa, Britta, del canal Food for Dogs. Bueno, se llama Food for Dogs, pero no tiene nada que ver con perros el canal. Ella explica por qué se llamaba así. Bueno, básicamente se había creado un canal para hablar de su mascota y no sé qué, pero finalmente lo ha dedicado a hablar de videojuegos y dejó el nombre tal cual. Pero bueno, el caso es que Britta, llamámosle Britta, que es como es su nombre, no el nombre del canal, pues me parece que debe tener unos 70 años o algo así, y se lleva como unos 13 años pues jugando bastante a videojuegos. Tiene un canal en el que habla un montón de juegos, sobre todo RPG japoneses, y la verdad es que es bastante interesante. Entonces hay un comentario que no he logrado encontrar porque pues lo leí hace unos cuantos años, de alguien que le decía, es que me gusta, o sea, le gustaba el canal de la señora porque él, que era mucho más joven, pues como que ya no tenía ganas de jugar ni de hacer nada y tal. Entonces la señora le dejó un comentario diciendo algo como que, a ver, si no encuentras ninguna pasión en nada, o sea, un libro, un cómic, un videojuego, lo que sea, no tienen por qué ser videojuegos, pero alguna cosa por la que notes pasión, un eclipse solar, lo que sea, pues sí, dice, igual el problema es otro, ¿no? Igual el problema está en tu interior y tienes que intentar resolver a ver cuál es ese problema, porque la cuestión es que la edad no es importante para disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parecía una muy buena reflexión que ya os digo que ahora no encuentro exactamente las palabras con las que lo dijo, pero era algo así. Y bueno, Britta empezó en el 2013, ya digo, a jugar con la PlayStation 3, que es una PlayStation 3 que le tocó en un sorteo. Y entonces ella también estaba pasando por una pérdida, no lo explica. Ya dejaré unos enlaces a los vídeos en los que explica cómo empezó con los videojuegos y también tiene un vídeo interesante en el que dice si todavía se lo pasa bien con los videojuegos y tal. Se lo pasa bien porque no para de subir vídeos en los que está súper interesada, súper invested, como dicen en inglés, en los juegos. Y bueno, entonces dice que cuando empezó en el 2013 era una PlayStation 3 que le había tocado en un sorteo y entonces la intentó vender, pero no se la querían comprar porque en Nueva Zelanda le pedían, decían, ¿no será que una PlayStation 3 robada? No sé qué, puedes demostrar que es tuya y tal, y como le había tocado en un sorteo no tenía factura, entonces bueno, total, que tenía ahí en el salón y dice, ¿qué hago con ella? Y entonces un día alquiló unos videojuegos y se puso ahí y claro, fue una cosa de aprendizaje para ella, ¿no? Pues aprender los controles poco a poco, tal, y encontrar juegos que le interesasen. Pero hacer toda esa investigación y ese aprendizaje pues la tenía entretenida. Entonces eso también le ayudó a superar un poco los traumas. Bueno, los traumas dice
que no se superan, tienes que aprender a vivir con ellos porque al final, o sea, no son cosas que se olviden, ¿no? Pero está bien, o sea, para poder vivir con ellos está bien de vez en cuando pues trasladarte a otros mundos gracias a un videojuego, ¿no? Pues estás en el videojuego entretenido, tal, y además estás aprendiendo, estás activo, porque, claro, un videojuego es más activo que ver una película o tal, que también ve series y cosas, pero el videojuego pues está ahí más entretenida. Tiene problemas de movilidad de las manos y tal, y pues también tiene que ingeniárselas para jugar como puede. Uno de sus sistemas favoritos es la PlayStation Vita porque dice que va muy bien como se puede sujetar es que tiene unos problemas con los dedos y tal. Pero bueno, el caso es que es interesante todo lo que explica, ¿no? Que se puede ser mayor y disfrutar, vaya, de los videojuegos y de cualquier cosa. Entonces, pensando en mi caso, bueno, les voy a explicar un poco. Yo juego, pero no juego todo el tiempo, o sea, juego como a rachas, ¿no? Y siempre he jugado un poco a rachas, si me pongo a pensar. Bueno, igual me repito porque no sé si hablando con Luis ya he hablado de estas cosas, pero yo empecé con un Commodore VIC-20 que trajo mi padre, pero bueno, yo era muy pequeño y solo había un juego en cartucho que era el Space Invaders, y bueno, era más que nada para programar y tal, o sea, en mi casa mi padre no quería que perdiésemos el tiempo con juegos, ¿no? Eso es una cosa una concepción bastante típica de aquella época, ¿no? De los 80 y tal. Entonces luego trajo un Commodore 64 que no sé si le regalaron en el banco o algo así, y ahí pues empecé a leerme el manual, que yo no entendía inglés, pero pues estaba en inglés y más o menos pues iba copiando los programitas que habían ahí. Entonces yo empecé un poco programando, ¿no? Pero claro, me traían juegos de estos en cassette que eran un poco piratillas. Un amigo de mi hermano mayor pues traía esos jueguecillos, entonces sí que jugábamos. Y luego ya mi otro hermano y yo nos compramos a medias un Amiga 500 cogiendo las algarrobas del campo, y porque claro, en mi casa mis padres decían no queremos que te hagas daño a la vista y no sé qué cosas así, pero bueno, si lo compráis vosotros. Y entonces cogimos las algarrobas del campo, las vendimos y con eso compramos una Amiga 500 entre los dos, y entonces ahí pues también teníamos juegos en disco y tal, pero yo me dedicaba también a programar y a hacer cosas con el ordenador. Hacía videoedición con el Scala, un programa que se llama Scala, que no es el Scala que se conoce ahora hoy en día, pero... Y qué más, no sé. Bueno, usaba el Deluxe Paint para hacer dibujos y tal, ¿no? Y pues estuve en la Demoscene y cosas así. Un día, yo que sé, igual hablo de la Demoscene o algo. El caso es que jugaba, ¿no?, a juegos, o sea, no voy a decir que no. Durante la época de Commodore 64 y Amiga, pues jugué a bastantes juegos. No eran experiencias así como muy memorables porque eran pues juegos de acción, de plataformas y tal. Hombre, hay algunos como el Rodland que lo recuerdo que era muy bonito, y ese lo compré original. Y nada, pues lo pasaba bien, pero no era algo que dices, ostras, qué gran experiencia. Las aventuras conversacionales tipo The Secret of Monkey Island, Loom, eso sí que lo recuerdo como más como algo que te emociona, ¿no? No sé qué alguna otra historia, Elvira Mistress of the Dark, historias así me gustaron, ¿no? ¿Cómo se llama este de H.R. Giger, el de Alien? Darkseid también estuvo muy bien. Bueno, había juegos así, pero tampoco muy impresionantes. Entonces, me parece que fue en el 1995 que salió en Europa la PlayStation 1, y yo entré a la universidad en el 1995, entonces tenía 17 años, entonces ya era un poco grandecito, ¿no? Y bueno, no tenía mucho tiempo para jugar a la PlayStation 1, pero básicamente como fue nuestra primera consola, pues sí que jugamos, ¿no? Y sobre todo pues cuando venían amigos jugábamos a Party Games, al Bishi Bashi Special y al Parodius y cosas así. Bueno, juegos japoneses un poco locos
de Konami, por cierto, la compañía para la que trabajé luego, y más juegos de Konami. Creo que en aquella época sí que jugué bastantes juegos de Konami y eso me influyó después pues a trabajar en Konami, aunque fue un poco de carambola, pero bueno, ya eso también ya lo he contado. O sea, yo no tenía intención, como me gusta Konami voy a trabajar en Konami, sino que me vino años más tarde, ya que estaba en Japón, dije, ¿y por qué no voy a Konami? Bueno, pero bueno, en la época de PlayStation 1, pues eso, jugué al Suikoden, no sé si al Castlevania, al Metal Gear Solid 1. Bueno, Metal Gear Solid 1 no me llamaba la atención porque parecía un videojuego de guerra y tal, y no me interesaba, pero mis amigos me llamaban para que les ayudara a pasar el juego, entonces pues sí que jugué algo, pero no me enteré de la historia. Luego lo jugué años más tarde cuando estaba en Japón, y que me impresionó mucho, mucho más tarde. Pero bueno, eso, que yo estaba ocupado con la universidad, y entonces después de PlayStation 1, cuando salió la PlayStation 2, no la compré, pero mi hermano se compró, me parece que ya estaba viviendo con su novia y se compró una PlayStation 2, la trajo a casa, y yo compré el único juego de PlayStation 2 que compré ahí estando en España fue el Silent Hill 2, también de Konami, que también me marcó, el final fue impresionante. Dije, ¿esto qué es? Es un poco triste, pero fue el único juego de PlayStation 2 que jugué en España, me parece. Y nada, es que estaba muy ocupado con la universidad, pasaron muchas cosas, también como dice Brita, pues pasan desgracias, falleció mi padre, yo también estaba pasando por una mala etapa, yo qué sé, no sé, fui a trompicones como pude, me enfoqué en los estudios y me enfoqué en el japonés, me puse a estudiar japonés. Mi profesora de japonés decía, ¿por qué no te vas a Japón? Mi hermana estaba viviendo en Los Ángeles, entonces eso también me daba la idea de, ¿por qué no ir a estudiar al extranjero? Y como la profesora me hizo el anclaje de ir a Japón, pedí la beca, fui a Japón, bla, bla, bla. Y entonces luego estuve también otra temporada sin jugar porque en Japón estaba muy ocupado. Lo que pasa es que allí pues hay un mercado, bueno, ahora el mercado segunda mano de Japón está caro, pero en aquella época cuando yo llegué en el 2002, pues te ibas al Book Off o al Hard Off y te comprabas, yo que sé, me compré una WonderSwan Color por, yo que sé, 2000 yens, no sé qué, con el Final Fantasy 2 creo que era, no sé, y cosas así. Luego estuve viviendo con unos amigos en una casa en Saitama y entonces compramos a medias una PlayStation 2 y tampoco jugué mucho. Me compré el Final Fantasy X de segunda mano, ya había pasado y tal, y la verdad es que eso me impactó, el Final Fantasy X. Y nada, yo seguí estudiando, pero mi amigo, después del máster, mi amigo se volvió a España, entonces me dejó la PlayStation 2 y unos juegos que había comprado, entre ellos el Metal Gear Solid 2. Y cuando estaba acabando el doctorado, dije, hombre, pues ahora tengo un poco de tiempo porque ya tenía muchos papers ya y cosas, hombre. El tiempo no me sobraba, pero llevé la PlayStation 2 a la oficina, bueno, al laboratorio, que teníamos ahí una tele Sony Trinitron, porque yo en mi casa me había mudado ya no tenía una tele CRT, y en un monitor de estos TFT la PlayStation 2 se veía horrible porque no tienen contraste suficiente, las cosas oscuras del Final Fantasy XII que creo que tenía entonces no se veía nada, se veía un borrón negro, era horrible. Entonces llevé la consola al laboratorio y ahí teníamos un televisor Sony CRT, un Trinitron súper chulo, muy grande, y entonces jugaba con amigos japoneses y nada, pues ahí me acabé bastante juegos, me acabé el Metal Gear Solid 3 y bueno, con tanto Metal Gear Solid, con tanto Silent Hill y no sé qué, es cuando me dije, ostras, me voy a ir a Konami. Pero bueno, ya veis que yo juego como a rachas, ¿no? Es cuando me apetece. Luego cuando entré en Konami también estuve ocupado, también ya jugaba en la empresa, me ponía a debugar el Metal Gear Solid Peace Walker y cosas así, entonces tampoco tenía como mucha necesidad de jugar. Pero jugué a unos cuantos juegos de PlayStation 3 y tal. De los últimos que jugué pues fue al Final Fantasy XIII, que luego lo he rejugado y que tenéis toda una partida que he hecho en el canal y tal, y todo eso. Pero yo creo que, a ver, cada persona es diferente, pero yo creo que
para mí funciona así a temporadas, o sea, cuando me apetece. Ahora mismo, después de Silent Hill F, pues no me apetecía jugar a nada. Sí que tengo un backlog, hay un catálogo, o sea, una lista de juegos que tengo apuntados que me gustaría jugar, pero ahora mismo no me apetece. Entonces me apetece leer unas novelas y tal, y me pongo a leer novelas y tal. Entonces en este canal tenéis ahí un montón de cosas así variopintas, o sea, todas relacionadas un poco con Japón, pero no estoy muy centrado, por eso supongo que el algoritmo se confunde y no sabe a quién mostrarle mis vídeos, pero es que yo funciono así, entonces es lo que hay. Si no, yo creo que no lo puedo mantener eso en el tiempo. Si fuese una obligación, como un trabajo, pues no acabaría agobiado. Entonces no sé si los youtubers estos, Spamcar, que tienen Japón y tal, tienen esa presión de cómo se dedican a ello, pues tienen que jugar a los juegos de la colección y conocerlos todos y tal, porque claro, yo a veces flipo cuando hablan de tantos juegos y tal. Yo no tengo tantos juegos en mi cabeza, o sea, he jugado durante muchos años y he jugado, yo diría que a muchos juegos también, pero no tengo ese conocimiento. O sea, yo ahora como un par o tres de juegos al año, que es bastante, porque ha habido años que no he jugado a nada. Entonces, no sé, también es que juego a juegos un poco largos. Bueno, Silent Hill F no era tan largo, pero lo he jugado. Me gusta, si un juego me gusta dedicarle un tiempo. Ya he explicado esto, al Silent Hill F le he dedicado como 10 vídeos en total, porque me gusta meterme en el lore y tal, indagar, y es como disfrutar toda esa experiencia. Tampoco dedicarle mi vida entera, porque yo qué sé, yo estuve saliendo con un chico en Japón que solo jugaba al Dota, entonces también era, yo qué sé, oye, no podemos jugar a otra cosa. Cuando estábamos los dos sí que jugábamos a algo los dos en la PlayStation 3, pero era como muy dedicado al Dota. Sí, otros juegos lo que hacía era ver los long plays en YouTube y ya está, él no los jugaba. Pero cuando se metía un juego era como muy ahí. Yo no, tampoco soy de esos jugadores. O sea, me gusta eso, meterme en el lore, no necesariamente jugar más al juego, sino por ejemplo eso como en el Silent Hill F, leerme la novela, investigar un poco la mitología, no sé qué y tal, pero no meterme ahí, hay que hacer todos los trofeos, no sé qué tal. El chico este del que hablaba, teníamos un juego que sí que jugábamos los dos, que era el Monster Hunter para PSP, que ese juego cuando salió en Japón lo jugaban todo el mundo, chicos, chicas, bueno, de hecho vendieron un montón de PSP de público femenino porque jugaban al Monster Hunter, no sé. Pues bueno, cuando jugaba al Monster Hunter era como, tienes que ponerte esto, tienes que ser no sé qué, porque esta equipación va a ser más fuerte, no sé qué, no sé cuántos, y yo quería ponerme un traje que quedase bonito, pero no me dejaba, no, porque hay que jugar así, asado. Hombre, si hay que tomárselo tan serio, no me interesa. Yo lo dejé porque me agobió. O sea, estaba bien el Monster Hunter, me hacían gracia los gatitos y tal, pero si hay que ponerse en plan, hay que jugar así y ya, pues no. O sea, yo juego como me da la gana, que hemos venido a disfrutar y a jugar. Entonces, lo importante es disfrutar. Si ahora estás jugando por obligación a una cosa, pues déjalo. Juega cuando te apetezca, ¿no? Que yo creo que es lo que hay. O yo qué sé, prueba unos cuantos juegos a ver si descubres alguno que te interese, te llame la atención y tal. Y prueba y hacer otras cosas. Vete a ver un eclipse, yo qué sé, vete a jugar al badminton, haz yoga, no sé, actividades que hago yo por aquí. Sal a tomar un matcha latte, no sé, cualquier cosa que te haga feliz. Como decía Brita, si nada te hace feliz, si no encuentras ninguna pasión por nada, igual primero tienes que trabajar en eso, pues buscar ayuda, hablar con amigos, hablar con un psicólogo, lo que sea, y luego usar el entretenimiento, los videojuegos, lo que sea, como apoyo para evadirte en los momentos que necesitas un poco de evasión, pero no para estar evadido el 100% del tiempo. Bueno, total, que yo creo que seguiré jugando. Si la señora esta que tiene 70 años o no sé cuántos, pues bueno, y hay más señoras en YouTube que son mayores y juegan y tal, y se lo pasan bien, y la gracia es que les puedes ver esa pasión. Pues yo creo que espero tener esa pasión cuando pasen los años, ¿no? Pero no voy a
no voy a estar jugando todos los días, porque yo creo que entonces, en mi caso, según mi personalidad, me voy a empachar y no voy a querer jugar. Yo ahora mismo pues estoy, no sé, el único juego que tengo en mente que cuando salga seguro que juego es el Final Fantasy VII Remake 3, que no sé cómo se llama ahora, Revelation, ¿no? O algo así. Pues al Revelation ese seguro que jugaré, y seguro que jugaré en el momento en el que salga, que eso es otra cosa. Yo no tengo prisa por jugar a un juego normalmente. Lo que pasa es que hay algunas excepciones, porque sé que el Final Fantasy VII Revelation tendrá un concierto y quiero ir al concierto y disfrutar el concierto habiéndome pasado el juego, porque entonces, aunque haya spoilers, pues no te importa, y además no es que no te importe, es que lo disfrutas porque son recuerdos que ves en la pantalla y del concierto y tal. Entonces tengo esas ilusiones, ¿no?, en la cabeza estoy pensando, sí, ostras, el concierto va a ser una pasada, tal cual. Está bien tener algunas ilusiones, ¿no?, en el futuro de cosas que vayas a hacer o tal, relacionadas o no con videojuegos, pero no tienes por qué estar todo el día ahí. Si hay una cosa que te gusta, si la haces todos los días, yo creo que acabas agobiado, ¿no? No sé. Bueno, cada cual sabrá lo que le conviene y lo que no. Yo os digo cuál es mi caso. Este tema, por cierto, es un tema que hablaba frecuentemente con mi colega Alex, ya también llamado Nuku Nuku, el que me parece que ya he mencionado alguna vez, que por desgracia falleció hace un par de años, que hacía música para la Demo Scene y tal. Entonces no estaba muy bien de salud, pero claro, a él le gustaba también buscar esas cosillas, ese disfrute de la vida, ¿no? Entonces me llamaba y hablábamos sobre juegos. Él no ha jugado mucho a videojuegos, pero me preguntaba y le interesaba. Cuando hacía directos en la plataforma morada, pues siempre se conectaba y aparecía por ahí, me preguntaba sobre tal juego, tal cosa, sobre Nier, sobre Final Fantasy, y me enviaba muchos vídeos de Brita, de Food for Dogs, porque claro, eso también le interesaba a él, ¿no?, porque veía una persona así mayor y tan apasionada. Entonces eso como que le daba también un poco de vidilla a él, ¿no?, porque aunque estaba bastante mal de salud y tal, pues decía, ostras, pues no sé, o sea, igual yo también me hago mayor, me recupero, no sé qué, y tengo esos momentos de disfrute. Claro, no veía muy bien, entonces tampoco, se había comprado no sé qué, una cosa para emuladora para jugar, pero resulta que la pantalla era muy pequeña y no la veía bien y tal. Pero lo que hacía era reverse episodios de Ranma una y otra vez. Tenía toda la serie completa de Ranma. Y bueno, porque nos conocemos de la época de anime y tal, hacíamos una revista de manga para Amiga en la época, Digital Fanzine, y eso es lo que hacía él para entretenerse, ver episodios de Ranma una y otra vez. Cuando me lo explicaba, él seguía disfrutando como, no sé si como la primera vez, pero seguía disfrutando, vaya, con los episodios. Entonces, no sé, cualquier cosa, lo que puedas hacer dentro de tus posibilidades para sobrellevar un poco tus problemas o tal, pues está bien. Tampoco es vamos a huir de la realidad, como se dice en japonés, Genjitsu Tohi, literalmente huir de la realidad, pues tampoco, pero para sobrellevarla bien, para sobrellevar según qué cosas, pues de vez en cuando una forma legal de sobrellevar esta vida que nos toca, o de olvidarse de las noticias, de los telediarios y tal, pues pueden ser los videojuegos o ver una serie de anime chula o cualquier cosa así. Y eso es todo. No sé si os ha servido de algo, pero esta es mi visión de si somos mayores para jugar a los videojuegos. Yo creo que no, pero claro, se disfrutan de una forma diferente, ¿no? Porque contra más cosas hayas experimentado en tu vida, pues igual más difícil se hace disfrutarlas o no. No sé, yo creo que estoy más sensiblero ahora, que soy un poco mayor. Creo que soy mayor que ambos, Spinecart y Creativo en Japón, no estoy muy seguro, pero voy a hacer 48 este año. Pero yo ahora veo alguna serie así un poco chorra, como Creamy Mami, de la que he hablado en el canal, y hay algún episodio que me emociona. Yo digo, pero si esto es una serie para niñas, ¿por qué me emociona? Pero no sé. O sea que igual hay cosas que ahora puedes disfrutar que de niño no disfrutabas, porque o no las entendías o no sé, no estabas en la onda. Pero bueno, puede haber otros casos que ya las hayas aborrecido. Y ahora veo Dragon Ball, Bola de Drag, y digo,
Madre mía, por favor, qué tostón. O sea, es que ya eso no me dice nada, ¿no? Pero bueno, o sea, depende. Hay gente que se pasa el tiempo haciendo chisqui chisqui y entonces luego ya no le interesa, se hace mayor y ya mmm, le sabe a poco el chisqui chisqui. No lo sé. Pero si lo haces igual, así de vez en cuando, pues yo creo que igual puedes llegar a mayor y te puede seguir interesando el chisqui chisqui, no lo sé. No sé si es un buen ejemplo. Eso, que si haces mucho de una cosa, yo creo que la vas a aborrecer. Todo en su justa medida. Un matcha latte yo máximo, pues yo que sé, 3 veces a la semana, no más. Y ya está. Y entonces cuando voy contento a la cafetería a tomarme mi matcha latte y estoy ahí como Dios. Así que eso es todo, amigos, a disfrutar de la vida, de los videojuegos y de todo lo que os entretenga. Chao, chao.